Este capítulo comienza retomando en el momento que Ji-hyun se desmaya enfrente de la casa de ella. Ella lo lleva al hospital y este logra despertar. Él parece estar preocupado por ella por lo del estómago. Ella sin querer le dice que se hizo unos exámenes y que solo tiene gastritis. Pero él se sorprende y le pregunta que por qué se hizo esos exámenes. Ella solo responde evadiendo la pregunta que porque sí. Entonces él demuestra que él está preocupado por ella y ella se pregunta cómo él sabía que ella estaba mal del estómago. Mientras Min-ha está en un callejón con Sumi y él intenta besarla, pero ella le dice que quiere respetar a Ji-won, pero ella mentalmente quiere estar con él. Entonces Ji-hyun le dice a ella que le gusta, pero él no la presionará y le dice que Min-ha debe ser más considerado con ella. Entonces deja que ella se vaya sola para que ella no se sienta presionada. Entonces ellos toman taxis separados. Ji-hyun está en su casa y parece estar pensativo, mientras Ji-won está desayunando y se arregla para ir al trabajo. A ella la llama Eun-ho y le entrega un postre. Ji-hyun la ve de lejos con él. Las compañeras de Ji-won se dan de cuenta que Ji-hyun está de mal humor. Llega Sumi y Min-ha y se pone la cosa tensa entre ellos. Entonces Min-ha está en la azotea y llega Ji-hyun a decirle que está prohibido tener amoríos en el trabajo. Min-ha lo confronta diciéndole que por qué seguía a su novia y él le dice que una de las oficinas estaba cerca. Ji-hyun le dice que termine con Ji-won y a su vez le dice también que él sí le gusta a Ji-won y que no le ponga más nunca un dedo encima. Entonces lo agarra del brazo y le reafirma que no le pegue más y luego lo suelta. Ji-won habla con Min-ha, al principio se disculpa, pero sigue actuando mal con ella. Entonces ella no sabe si cortarle en ese momento, así que prefiere preguntarle si llegó a su casa, pero solo nos muestran que acompañó a Sumi hasta su casa y hasta le coqueteó, pero él se hace loco y dice que sí llegó normal a su casa, así que ella ya sabe que está pasando algo. Ji-won regresa a la oficina y ve a Ji-hyun. Se le queda viendo, pero solo la mira y sigue adelante. Luego es llamada por su jefe y la otra compañera, la señora Yang. Parece que van a almorzar, entonces Ji-won, al darse de cuenta de que los sentimientos de Min-ha hacia Sumi han cambiado, decide prestarle la tarjeta de crédito a Min-ha para que invite a comer a Sumi. Entonces se va a comer con el jefe. Habla del gerente de mercadeo Wang, que es el mismo de la presentación de la plataforma. Él la trató mal a ella, le dice que él es cercano a él le pregunta acerca de la propuesta y ella solo responde que está trabajando en ello. Entonces él le responde de forma despectiva y le dice que él presta su nombre para que la propuesta funcione. Entonces ella concluye que la pondrán a hacer el trabajo y el sujeto se llevará el crédito. Él dice que ella ponga el nombre de algún chef, pero ella no está de acuerdo. Entonces él decide sacarla de la propuesta y que la propuesta no es de ella sino de la empresa. Entonces el sujeto lo deja en las manos de la señora Yang y de Sumi. Entonces vemos que Min-ha está en el restaurante con Sumi y pide una comida cara y un vino. Sumi tiene la idea de que Min-ha es decente. Min-ha piensa que tiene flechado a Sumi. La señora Yang trata de defender a Ji-won, pero él la amenaza con que sea ella o Ji-won. Ji-won se da de cuenta que Min-ha gastó mucho dinero en el almuerzo. Entonces ella quiere intentar que no le quiten más las cosas. Ji-hyun llega a leer la propuesta, pero no ve el nombre de Ji-won. Ya se acuerda que ella le dijo que ella estaba trabajando en la propuesta. Trata de contactarla acerca de la propuesta, pero ella se resiste a que él la ayude. Entonces él trata de citarla en la noche. Al principio ella se resiste, pero él insiste que esta vez no será una cita. Entonces él la lleva en su auto
y le dice que él quiere ser útil para ella y que por favor acepte el favor gratis. Entonces la lleva con sus amigos a practicar judo. Entonces ella al principio le cuesta, pero poco a poco va agarrando el hilo. Ji-hyun le dice que debe aprender a voltear al oponente, pero ella logra vencerlo a él, pero se quedan mirando y ella empieza a recordar que lo conoció mucho antes, cuando ella era joven. Entonces él la felicita por haber hecho un buen trabajo. Entonces él la lleva a casa y ella empieza a analizar una estrategia para el trabajo. Trata de convencer al jefe, pero este se rehúsa y le dice que presente su idea y él decidirá si la agrega o no. Ji-won está hablando con su amiga Hyo-yeon y esta le gusta mucho el postre que le preparó Eun-ho a Ji-won. Ji-won elogia a Eun-ho por el pastel y pone a su amiga también a felicitarlo. Ella le pregunta si sale con él, pero él ya le dice que ella tiene novio. Entonces hablan que solo el jefe la quiere sacar a ella de la propuesta, pero ella le dice que le aplicará una técnica de judo para vencerlo. Señora Yang trata de analizar las verdaderas intenciones de Sumi. Entonces Ji-won analiza qué hacer y recuerda el escándalo del avión del señor Wang. Entonces la señora Yang y Sumi abordan a Ji-won y ella le propone a las chicas que coloquen al gerente Wang para la campaña. Ji-hyun llega a ver cuando Ji-won le hacen la propuesta. Entonces todos los jefes a cargo aprueban la propuesta, incluyendo el dueño. La campaña comienza y todos felicitan a Wang. Entonces Wang le pregunta al jefe del departamento de Ji-won quién fue la idea de agregarlo a él, pero el sujeto solo se lleva el crédito él. Entonces Wang le dice que saldrá del país al día siguiente y que siga adelante. Ji-won está viendo que finalmente todo se está cumpliendo al pie de la letra y el gerente Wang se aborda el avión donde sucede todo. Mi-han y Sumi llegan donde Ji-won. Ji-won le reclama a Sumi que ella no merece que le roben el crédito, pero Mi-han solo la ofende diciéndole que parece estar poseída. Entonces le muestran que le trajeron pollo, pero ella cortésmente lo rechaza y se va. Entonces vemos al gerente Wang abordando el avión y Ji-won lo llama diciéndole que lo conoció en la presentación y le aclara que se va a quejar porque la dejaron fuera del proyecto. Entonces el sujeto cuelga, ella piensa que hizo lo mejor que pudo para darles la vuelta, así que ruega que el sujeto caiga. Entonces el gerente empieza a pelear con una sobrecargo y lo comienzan a grabar, ya que el sujeto es famoso. Él empieza a pegarle a la sobrecargo con un papel que cargaba. Comienza a hablar con el jefe de Ji-won diciéndole que Ji-won va a presentar una queja, entonces le dice que haga pedazos a esa despistada, refiriéndose a Ji-won. Entonces el sujeto sigue discutiendo con los sobrecargos del avión, incluyendo el encargado principal. Entonces el encargado le dice al asistente de vuelo que llame a las autoridades y se forma el escándalo, donde él era famoso, pero después lo conocen como el gerente topo. Y a este lo despiden y lo grabaron cuando dijo lo de Ji-won. Entonces vemos finalmente a Sumi con una cara de preocupación. Entonces toda la campaña quedó empañada, solo aparecen los nombres de ella, exceptuando el de Ji-won, y los productos fueron retirados. Vemos que Ji-won está en la azotea feliz de ver caer a ese sujeto. Vemos que está escuchando BTS, entonces llega Ji-hyun y la sorprende, pero este le dice que el gerente Wang será despedido y que el jefe de ella, el señor Kim, será disciplinado por haber robado la propuesta de ella y la felicita por haberlo logrado. Entonces ella se le cae el teléfono y él ve que a ella le gusta BTS y él también dice que le gusta BTS. Ella dice que le gusta Dynamite, pero que no puede encontrarlo. Y él dice que le gusta Spring Day. Entonces ella dice también que le gusta Spring Day. Entonces pasa que se quedan pensativos porque ambos se delataron. Ella se da de cuenta que él sabe todo lo que le pasó a ella. Entonces él le dice a ella que si de casualidad dijo Dynamite. Y ella le pregunta si él dijo Spring Day, pero ellos están en el año 2013 y Dynamite era del año 2020 y Spring Day del año 2017, delatándose que ambos vienen del futuro. Y así termina este capítulo. No olviden suscribirse y darle like al video. Gracias por ver este video. Hasta luego.